Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, Maturín. Bienvenido a su programa Entre Abogados por Max Televisión. Hoy hablaremos de la querella. Por supuesto, es un tema penal. Para eso contamos con una distinguida abogada graduada en la Gran Mariscal del año 2002, con un posgrado, graduada también en la Universidad Santa María, de acá de Barcelona, en el año 2005, y jubilada del Poder Judicial con más de 20 años en el ejercicio, o mejor dicho, de experiencia. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Liliana Suárez. Doctora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, doctor José, ¿cómo está usted? Bien, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está usted? Bien. Muchísimas gracias a usted por esta grandísima invitación y espero que de verdad sea de muchísimo provecho para todos los televidentes que nos estén viendo. Tengo entendido que usted es por acá de las Piedras de Cocollar, ¿verdad? ¿Eso es cierto? ¿O Sí, nació por allá? ¿Cómo es, sí, cómo es un poquito? Efectivamente, yo soy de las Piedras de Cocollar, nací de las Piedras de Cocollar, Estado Sucre, pero nacionalizada aquí en Maturín. Claro, como todos. Pues por supuesto, desde muy pequeña mis padres me trajeron para acá y he hecho vida aquí, vida profesional, casi toda mi carrera la he hecho aquí, excepto una que hice en Barcelona, en la Universidad de Oriente, pero muchísimo antes de ser abogado, pues. Ah, ok. Y por supuesto con 20 años de trayectoria como abogada, o sea, entre abogada y la experiencia que tiene en el Poder Judicial, la acreditan como, o sea, la abogada especialista en materia penal. Sí, comencé desde muy joven a trabajar en los tribunales penales, de hecho soy funcionario de carrera y por supuesto una vez graduada en la materia como abogado, pues me interesó muchísimo la parte penal, pues fue donde siempre estuve trabajando y donde adquirí toda la experiencia que gracias a Dios tengo hoy día. Claro, una cosa es estar jubilada, pero también está trabajando, o sea, está aparte, como abogada en libre ejercicio. Claro, una vez que obtuve mi jubilación, pues no me quería quedar en mi casa. Claro. Mis hijos pues me ayudaron a que saliera nuevamente a la calle y por supuesto uno viene de muchísima actividad. Cuando uno es funcionario judicial es fuerte la actividad que tiene que hacer en los tribunales, entonces tampoco me hallaba. Entonces eso dio pie pues a que poco a poco me fui interviniendo en las cuestiones, sobre todo penal, porque es lo que más domino, claro que sí. El abogado por lo general es general y amplio en cuanto al conocimiento, pero siempre hay una materia por la cual uno siempre se inclina, y en mi caso pues en la materia penal. Ahora bien, doctora Liliana, hablando un poco de la materia penal y ya entrando un poco en este tema, ¿usted me puede decir qué es una querella? Sí, cómo no. La querella es una figura jurídica ya en nuestro ordenamiento jurídico, mediante la cual pues toda aquella persona que pueda hacer uso de ella a los fines de esclarecer un hecho punible, pues lo puede hacer a través del órgano jurisdiccional. ¿Y en qué ley está, o sea, en qué ley lo dice? ¿Dónde está dirigido? ¿Dónde está la querella? ¿Quién lo dice? ¿En qué ley? En el Código Orgánico Procesal Penal, específicamente en el artículo 275, se establece la figura de la querella, ¿ok? Por supuesto, el Código Orgánico Procesal Penal es la ley adjetiva penal, ¿ok? Es la que rige la materia de los procedimientos penales, y siendo la querella pues una herramienta jurídica, tanto para los abogados como el ciudadano común, a los fines de que se esclarezca un hecho punible, pues está acogida en este código. Doctora Liliana, ¿quiénes pueden utilizar esa herramienta de la querella? ¿Me lo puede explicar? Sí, cómo no, cualquier persona jurídica o natural que sienta que sus derechos han sido vulnerados a través de los órganos del Estado, puede recurrir a esta herramienta jurídica y coadyuvar de alguna manera tanto al Ministerio Público, que siempre va a ser el que lleva la rienda del proceso penal, así como a los tribunales a esclarecer un hecho. Ahora bien, ¿quiénes pueden utilizarla? ¿Quiénes la pueden utilizar como tal? O sea, o mejor dicho, ¿en qué caso se puede hacer? ¿En qué caso se puede utilizar? En todos los casos, siempre y cuando revistan carácter penal, porque esta es una figura jurídica netamente penal. Y entonces, claro, existen delitos de acción pública y existen delitos de acción privada, ¿ok? Entendiéndose que los delitos de acción pública son aquellos donde interviene netamente el Estado. Por ejemplo, en el caso de un homicidio, el Estado tiene que intervenir a los fines de investigar
cómo sucedió ese delito, por qué se le dio muerte a esa persona. Entonces el Estado tiene que investigar a través del Ministerio Público, entonces ya lo haría de oficio. Sin embargo, existen otros tipos de delitos que son netamente de acción privada, como la estafa, la difamación e injuria, que solamente el Estado venezolano, a través de sus órganos jurisdiccionales, entiéndase, tribunales de control penales, solamente se enteran si el ciudadano interpone una querella. De lo contrario, pues no pudiera nunca el Estado venezolano, a través de sus órganos jurisdiccionales, en este caso los tribunales penales, por supuesto saber si alguna persona ha sido estafada eso o se le ha sido difamada. Todos los días estamos en eso. Sí, bueno, eso está en el tapete todos los días. Todos los días es una me estafaron cuestión por esto, di un dinero para un carro, una casa. De hecho, tengo entendido también por allí que la gente está llamando a las casas, se hacen pasar por Misión Vivienda, casa bien equipada, el carro de Venezuela Productiva, deposítame un dinero, o sea, y cuando vienen a ver, la persona está estafada. Es correcto, han habido muchísimos casos donde personeros se han encargado de, inclusive hasta algunos han registrado hasta empresas, asociaciones, y se hacen llamar personas que trabajan con la Misión Vivienda, o en este caso con Venezuela Patria Productiva. Y bueno, yo lo digo de esta manera, buscan incautos que crean en ellos, le piden grandes cantidades de dinero y resulta ser que al final pues la persona no consigue lo que está buscando, que siempre es cubrir una necesidad, a veces es de no tener vivienda y a veces es de no tener un medio de transporte. Entonces, oye, las personas se valen de esto para estafar, para cometer fraudes, ¿ok?, y se benefician y después dejan a la persona como que viendo para los lados. Por no, supuesto, y también la gente delitos. cae inocente porque como llaman de un banco y dice que supuestamente es del banco, pero eso es falso. Tengo entendido que son bandas que están en los barrios o inclusive de la misma pica, de acá de la penitenciaría, de acá del Estado Monaga, donde llaman y la persona da información, cédula, teléfono, donde vive, la dirección, etcétera. Y después, como usted dice, buscan cubrir una necesidad y resulta ser que están dando información a esa persona y ahí es donde viene la estafa y las personas caen. Bueno, doctor, siempre se ha hablado, y yo diría especulado, porque yo lo veo también un poco como que han especulado con esto, con los planes, ¿no? Se ha hablado mucho de que los planes controlan, que si la Misión Vivienda, que si controlan la parte de la construcción, que si controlan muchísimas cosas, y realmente a veces los planes ni siquiera saben que los están inmiscuyendo en este tipo de cosas, porque estas son personas que de igual manera están recluidas en un internado judicial y que se les está siguiendo un proceso. Entonces, mal pudieran ellos también meterse como que en otro delito o cometer otro delito estando dentro de los penales. Ok, doctora. Bueno, doctora Liliana, vamos a hacer lo siguiente. Vamos un momento a un corte comercial y en la siguiente parte seguimos hablando entre abogados. ¿Cómo no? Continuamos entre abogados. Doctora Liliana, ¿ante qué órgano jurisdiccional puedo interponer una querella? ¿Usted me puede decir? Indiscutiblemente ante los tribunales penales, específicamente en el Tribunal de Control. En este caso, si es Maturín, o sea, el Estado Monaga. En el circuito judicial penal de Pero en cualquier lado, o sea, en cualquier estado puede, o sea, en cualquier estado donde exista, por supuesto, en todos los estados existe, o bien sea un palacio de justicia, ¿ok?, donde convergen todos los tribunales, o un circuito judicial penal, específicamente para la materia penal, donde se interpone un escrito de querella ante el Tribunal de Control en el circuito judicial penal. ¿Y los requisitos, doctora, cuáles son esos requisitos que deben contener para introducir una querella? Sí, bueno, el Código Orgánico Procesal Penal
especifica en su artículo 276 los requisitos para interponer la querella. El primer requisito que debe tener este escrito es el nombre y apellido, edad, estado civil, domicilio o residencia de la querellante o el querellante, ¿ok? Y una relación sucinta de su parentesco con la persona a la cual va a querellar, ¿ok? Aparte de eso, debe contener también la dirección, el nombre, apellido, cédula de identidad y dirección del querellado o querellada, ¿ok? Y el delito por el cual va a querellar a esa persona. Y por supuesto, una relación sucinta del hecho punible cometido. Ahora bien, un ciudadano común, ¿cómo hace para interponer, o sea, para realizar un escrito? Él va y tocó la puerta del circuito judicial y mete un escrito, o tiene que contratar un abogado para interponer esa querella. Lo que pasa es que en la parte penal específicamente, como hablábamos anteriormente, de delitos de acción pública y delitos de acción privada, en los delitos de acción pública, donde tiene que intervenir el Estado, y poníamos como ejemplo un homicidio, donde el Estado tiene que intervenir a través del Ministerio Público a los fines de determinar cómo fue cometido ese hecho y todas las circunstancias que así lo rodearon. Si las víctimas, que en este caso serían las víctimas directas, por ejemplo, los padres del occiso, quieren querellarse para interponer una acusación propia, tiene que ser a través de un abogado. Y ese abogado, estas personas, estas víctimas deben darle un poder debidamente notariado. ¿Okay? Es importante el poder notariado. Es importante. No una cartica, no una autorización, autorizo. Ni siquiera un poder apujacta, que es lo que se usa en los tribunales civiles. Bien. Es un poder debidamente notariado, especial, indicando específicamente el número de expediente que cursa por ante el sistema Yuri del circuito judicial penal y el delito por el cual este abogado va a representar a estas víctimas. Una vez que el abogado tiene el poder debidamente autenticado por la notaría pública, lo interpone si estamos en fase investigativa ante la fiscalía que lleva el caso, o si ya pasó la fase investigativa, entonces ante el circuito judicial penal, a los fines de que las víctimas puedan interponer o una acusación propia o adherirse a la acusación fiscal, porque ya el fiscal ya ha investigado acerca de ese hecho. Ahora, cuando se trate de los delitos de acción privada, y hablábamos como es la difamación y la injuria, hablábamos también de las estafas, que usted me estaba diciendo, doctor, en este caso cuando la gente se hace pasar de la misión del vivienda, banco, sí, de la cuestión de Venezuela Patria Productiva, este escrito puede hacerlo con un abogado, pero asistente, no necesariamente con un poder debidamente notariado. Claro, ella quería a potestad del cliente si desea darle un poder a un abogado para que continúe con la querella y en lo adelante, o si solamente quiere que lo asista. Doctora, ¿y qué órgano interviene para que prospere esa denuncia de querella? Una vez que el Tribunal de Control ha admitido el escrito de querella, inmediatamente notifica en este caso a la Fiscalía Superior, y la Fiscalía Superior distribuye en los fiscales que tiene a su cargo en delitos comunes, si se trata de delitos comunes, ¿ok? Y una vez que ese fiscal ya queda encargado de comenzar con la investigación, entonces dará, como quien dice, las instrucciones pertinentes ante los órganos respectivos, con los cuales cuenta la Fiscalía del Ministerio Público, ya sea Policía del Estado, CICPC, Guardia Nacional, para que comience la investigación sobre ese hecho específico que se está denunciando a través de una querella. ¿Y qué tipo de delito, o sea, qué tipo de delito interviene, o sea, qué se utiliza para usar esa querella? ¿Cuál es el tipo de delito como tal? ¿Cuál es el más común? En este caso, la estafa, o difamación, injuria, o hay otro. Por lo general la gente, la víctima, se siente muy agraviada cuando
le dan muerte a un familiar. Yo diría que muchísima gente utiliza más que todo la acción de la querella es para esclarecer un homicidio, o por lo menos es la experiencia que yo he tenido. Muy poco la gente interpone querellas por difamación e injuria y muy poco por estafa, pero más que todo se debe al desconocimiento de esta figura jurídica. ¿Okay? Entonces, como muy poco se maneja y muy poco se conoce, entonces el ciudadano común a veces no sabe ni qué hacer. Está estafado y no sabe qué hacer, no sabe a dónde acudir para interponer una denuncia, a veces no sabe ni siquiera cómo hacer para que lo oigan, porque piensa que, oye, y a veces lo rebotan de todos lados, que eso también sucede, ¿no? Y por eso que se da la venganza, parece que a veces la persona como que es más fácil una venganza, irme a golpe, o bueno, con mucho respeto, doctora, y con las personas que nos están viendo, hasta mandar a agredir a esa persona. Sí, pero eso no es lo más idóneo, porque para eso tenemos, ¿verdad?, un ordenamiento jurídico, para eso tenemos unos órganos especializados que son los tribunales, mediante el cual podemos ventilar cualquier agravio que se nos haya ocasionado, ya sea de la índole que sea, y pues será precisamente nuestros tribunales, nuestros jueces, quienes dirimen a través de las pruebas que se lleven ante estos organismos realmente quién tiene y quién no tiene la razón, hablándolo vulgarmente. Claro. Doctora Liliana, la diferencia que existe entre el derecho, o sea, la acción pública y privada, ¿usted me puede explicar o me puede dar un ejemplo entre una y la otra? Sí, por ejemplo, cuando hablábamos de la parte del homicidio y la difamación e injuria, ¿verdad?, es esa diferencia precisamente que se establece allí. ¿Por qué? Porque en el delito de homicidio, como hablábamos anteriormente, el Estado tiene que intervenir. Una persona que aparezca muerta en la calle de repente, el Estado enterarse a través de ¿qué? De una llamada telefónica, de cualquiera que pase por allí y se dé cuenta de que esa persona se le ha dado muerte, pues inmediatamente el Estado tiene que intervenir. ¿Y quién tiene que intervenir? El Ministerio Público. Tiene que investigar inmediatamente las circunstancias bajo las cuales esa persona se le dio muerte. Pero, como te decía al principio, ¿cómo se entera una persona si yo he sido estafada? ¿Cómo se entera el Estado si yo fui estafada? Vamos a lo siguiente, doctora. Disculpa que lo interrumpa, pero tengo que ir a un corte comercial y en la siguiente parte vamos a seguir hablando de esa diferencia. ¿Le parece? Continuamos Entre Abogados. Si usted acaba de encender su televisor o acaba de sintonizar el canal, estamos hablando de la querella y para eso contamos con la doctora Liliana Suárez. Doctora Liliana, en el corte anterior estamos hablando un poco de la diferencia del delito público y del delito privado. ¿Puede seguir hablando un poquito más de eso? Sí, como te estaba comentando, existen delitos de acción privada y existen delitos de acción pública. ¿Qué sucede? La diferencia entre uno y otro, pues obviamente es que en algunos delitos debe intervenir el Estado a los fines de esclarecerlo. Y en el otro delito, que es el de acción privada, solamente el Estado se entera, pues si la víctima acciona el aparato jurisdiccional. De otra manera, pues no pudiera, porque solamente es esa víctima que conoce que ha sido vulnerado en sus derechos o que lo han estafado o que le han cometido algún hecho punible, y entonces solamente si interpone una denuncia o en este caso una querella es que el Estado se entera de que le han cometido ese delito en contra de él. Ahora bien, doctora, ¿qué tiempo tiene el tribunal para que sea admitido una querella? ¿Qué tiempo transcurre, más o menos? Todos los escritos, absolutamente todos, sea de la índole que sea, solicitando ante los órganos jurisdiccionales alguna diligencia, y en este caso la querella, el tribunal en 3 días
ya debe pronunciarse, bien sea que la admita o bien sea que no la admita. ¿Y por qué no puede el tribunal admitir una querella? ¿Cuáles son esas causas que no puedan admitir la querella? Bueno, como hablábamos anteriormente de los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, específicamente en el artículo 276, y anteriormente hablábamos de los requisitos que debe tener una querella, si uno de esos requisitos faltase en ese escrito, pues dará pie a que el tribunal no admita la querella. Sin embargo, también le dará 3 días a la víctima a que pueda subsanar ese error y vuelva a interponer el escrito. ¿Y qué órgano, doctora Liliana, qué órgano notifica para que se empiece como la investigación de esa querella? Al Ministerio Público. Al Ministerio Público, Al Ministerio Público. A través de un oficio. ¿Me puedes explicar un poquito? Sí, por supuesto. Cuando se interpone la querella ante el Tribunal Penal y una vez admitida, entonces ese escrito de querella se envía al Ministerio Público, en este caso a la Fiscalía Superior, para que distribuya esa querella entre algunos de los fiscales competentes de delitos comunes para que ordene la investigación inmediata sobre ese hecho punible que se está denunciando. Y si la querella fue admitida, como todos queremos que cuando uno... Que prospere. Claro, que prospere. Todos queremos que prospere, claro. ¿Qué tiene que hacer la víctima? En este caso, la víctima, ¿qué tiene que hacer? Inmediatamente que sea notificado de que fue admitida la querella, la víctima pues tiene que prepararse para asistir a todos los actos subsiguientes a eso, bien sea la audiencia preliminar, bien sea que sea citado para que pueda ser interrogado acerca de ese hecho punible, porque si no lo hiciera la víctima, entonces es un desistimiento tácito. ¿Y qué pasa, doctora, en este caso, si la víctima no comparece a la audiencia, o sea, al acto de la querella? ¿Qué pasa? Si no va, por decir algo. El tribunal la desestima inmediatamente, pero eso sí, la víctima va a tener que pagar las costas procesales que le vaya a ocasionar al Estado por haber operado el aparato jurisdiccional y no haber sido serio en formalizar después una querella propia o adherirse a la acusación. O sea, que yo no puedo llegar allá, introduzco una querella, entonces después que me lo admiten y coloca un día, yo no voy, entonces, o sea, tiene sus consecuencias. Debe tener una justa causa para no comparecer, porque acuérdese que somos humanos, doctor, y de repente nos pueden suceder cosas, ¿verdad? Pero si no tiene esa causa justificada para no asistir cuando sea citado o a la audiencia preliminar, en este caso de esa querella, pues si no justifica, automáticamente el tribunal va a desestimar esa querella, pero no solamente eso, también pone a pagar, en este caso a la víctima, las costas procesales por haber operado el aparato jurisdiccional y haber dejado las cosas así. Doctora Liliana, ¿puede la víctima, en este caso, puede desestimar una querella? O sea, no, mira, no quiero seguir. Sí, en cualquier parte del proceso puede hacerlo. O sea, una vez que sea admitida, inclusive ya investigado por el Ministerio Público el hecho punible, la víctima a través de un escrito bien fundamentado puede solicitar al tribunal su desestimiento de la misma. Entonces, eso lo hace ya sea ella con su abogado o en su defecto. Si el abogado tiene poder, lo puede hacer. El abogado lo puede hacer. Más o menos usted me puede explicar más o menos qué puede decir ese desestimiento, más o menos un poquito, ¿cómo puede decir eso allí? Bueno, más o menos. Por supuesto. Yo fulano y tal, o yo José Alvarado, apoderado, más o menos me puede explicar un poquito. Sí, bueno, esa es una diligencia que debe interponer el abogado, señalando primeramente, por supuesto, sus datos, ¿okay? Su nombre, su apellido, cédula de identidad, su inscripción en el ICSA, ¿okay? Y posteriormente recurriéndole, solicitándole al tribunal el por qué está diciendo, quiere desestimar. Es el caso, ciudadano juez, que en fecha tal interpuse una querella mediante la cual manifesté que el ciudadano X incurrió en una difamación e injuria en contra de mi persona, mas sin embargo he logrado mantener una buena relación, hemos restablecido nuestra amistad, si en el caso que eran amigos o algo así, y es mi deber en este momento manifestar a este tribunal pues que desisto de la presente acción
en virtud de que no tiene sentido continuar con este proceso. O sea, que Nada. se resume si se puede hacer. Sí se puede hacer. Claro, claro. Bueno, doctora Eliana, vamos a hacer lo siguiente. Vamos un momento a un corte comercial y a la siguiente parte seguimos hablando entre abogados. Continuamos entre abogados. Doctora Liliana, yo quiero hacer esta pregunta porque estoy un poquito con la duda, ¿no? Supongamos, yo, José Alvarado, introduje un oficio donde desestimaba la querella. ¿Puedo yo nuevamente, más adelante, mañana, pasado mañana, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, interponer nuevamente una querella? Si han surgido nuevos hechos, ¿ok?, mediante la cual se pueda activar esa querella, sí, pero con los mismos hechos bajo los cuales ya se interpuso la querella, pues no pudiera el tribunal no la va a admitir. ¿Por qué? Porque fue a voluntad de parte de la víctima que se desestimara la querella. ¿Y el Ministerio Público cómo queda? Supongamos, el Ministerio Público fue notificado de esa querella. ¿Cómo queda el Ministerio Público? Y después desestimé, ¿cómo queda allí? ¿Me puede explicar? O sea, notifican, pero yo a la vez me estoy desestimando, estoy diciendo que no. El Ministerio Público está para acatar primeramente una orden del tribunal, y en este caso es que se inicia la investigación sobre un hecho punible de una denuncia a través de una querella. Por supuesto, el Código es claro también cuando establece que se puede desestimar la querella a solicitud de parte en cualquier parte del proceso. Entonces, independientemente de que el Ministerio Público haya comenzado la investigación, aun cuando ya la haya culminado, si es voluntad de la víctima desistir completamente de la acción, pues es su derecho. No pudiera el Ministerio Público ni siquiera oponerse a ello. Doctora Liliana, y en el caso de esa desestimación, pues, es apelable, se puede apelar a esa, vamos a decir, a esa querella, se puede apelar. Explíqueme un poquito allí que... Sí, lo que sucede es que hay casos, por ejemplo, donde el tribunal desestima la querella. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque la víctima no compareció a los actos, o porque de repente no justificó en el momento, y entonces el tribunal la desestima. Mas, sin embargo, la víctima puede apelar de ese desestimiento, ¿ok?, siempre y cuando pueda justificarse, y aparte de eso, aun cuando no haya interpuesto acusación propia o haberse adherido a la acusación fiscal, dependiendo del caso, porque acuérdense que estábamos hablando de delitos de acción privada y de delitos de acción pública, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Los delitos de acción privada, de acción pública, perdón, en este caso el Ministerio Público ya ha comenzado una investigación porque es su deber hacerlo. Y una vez que la víctima se querella, puede adherirse a esa investigación penal que ya el Ministerio Público ya inició, o interponer una acusación propia. Y si ya la ha desestimado el tribunal por X cosa, por supuesto la víctima, valiéndose de su derecho consagrado primeramente acá en nuestra Carta Magna, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por supuesto a través de la Ley Adjetiva Penal, que es el Código Orgánico Procesal Penal, que establece el procedimiento para los delitos penales, pues puede apelar tranquilamente ante el órgano jurisdiccional sobre ese desistimiento. Doctora Liliana, y en el caso del Ministerio Público, puede considerar si se puede seguir la investigación de ese desistimiento, perdón, no desistimiento. El Ministerio Público puede considerar una investigación si una vez que el Tribunal de Control admitió la querella. O sea, él puede decir sí o no, en este caso el Ministerio Público.
En los delitos de acción pública, y volvemos al caso del homicidio que hablamos anteriormente, si el Ministerio Público, como garante de esa investigación, ya ha comenzado la investigación y se querella una víctima, si esa querellante comienza a solicitar las mismas acciones que ya el Ministerio Público realizó para esclarecer el hecho, pues no comenzará nuevamente una investigación porque ya la hizo. Y en la actualidad, doctora Liliana, ¿se cumple el Código Orgánico Procesal Penal? ¿Se cumple tal cual? ¿O hay alguna fallita por allí? O sea, yo diría que en un 98% se cumple. Por 98%. Supuesto, somos humanos, el personal que trabaja en los tribunales son personas humanas, pudiesen equivocarse al momento de interpretar la ley, por supuesto, claro que sí, y a lo mejor sucede una que otra cosa que a lo mejor los abogados pues no pudiéramos estar de acuerdo porque de repente quisiéramos ganar todas y no podemos, ¿okay? Entonces estaremos en desacuerdo. Pero yo diría que sí, que en un 98% se cumple. Un 98% se cumple. Sí, se cumple la ley adjetiva penal. Se habla también de que próximamente están pidiendo la reforma, ¿no? Hay supuestamente van a pedir a la Asamblea que se reforme el Código Orgánico Procesal Penal, pero hay que esperar porque... De hecho, desde que se creó el Código Orgánico Procesal Penal en el año 1999, que fue cuando entró en vigencia, hasta esta fecha ha tenido varias reformas. Creo que ha tenido aproximadamente como 5 reformas. ¿Okay? Y una nueva reforma, pues yo espero que sea para mejorar nuestras leyes, sí, y que sea para beneficio del ciudadano común. Sí, ya. Okay. Lo más importante, bueno, que sea muy pronto. Vamos a lo siguiente, doctora Liliana. Vamos un momento a un corte comercial y en la siguiente parte seguimos hablando entre abogados. Continuamos entre abogados. Doctora Liliana, ¿cuántas veces puede el ciudadano interponer una querella cuando el tribunal no admite o no da respuesta? El escrito de querella realmente se interpone una sola vez. Una sola vez. Y si no se obtiene la respuesta dentro de los 3 días, pues se ratifica ese escrito de querella. O sea, o sea, una sola vez, y si no, si pasan 3 días, se puede ratificar. Al cuarto día se ratifica la solicitud. A través de un... por supuesto, a través de una diligencia, obviamente. Una diligencia, perdón. Exactamente. Y posteriormente, y así sucesivamente, hasta que el tribunal se pronuncie. Bien sea que la admita o bien sea que la desestime, por lo que ya hemos hablado anteriormente. Doctora Liliana, y en cuanto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿garantiza el proceso de la querella? Total y absolutamente. En primer lugar porque está recogida en nuestra ley adjetiva penal y siendo la Constitución nuestra Carta Magna, pues valora o legitima todas las acciones que estén previstas en estos códigos, en estas leyes. Ah, ok. Entonces, quiere decir entonces, doctora Liliana, que la Constitución, o sea, sí garantiza entonces ese proceso. Totalmente. Bueno, doctora, mire, le quiero dar las gracias porque, bueno, ya tenemos que terminar el programa, pero le dejo a disposición las cámaras para cualquier asesoría, aquella persona que esté interesada en su servicio. Bueno, le pongo a disposición las cámaras. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, doctor Alvarado, por esta maravillosa invitación. Realmente me sentí muy halagada, muy cómoda hablando de este tema. Primero porque me gusta muchísimo hablar de esta materia y bueno, por supuesto estoy completamente a la orden acá en el edificio Lucy en Maturín, Estado Monagas,
porque sé que este programa pues sale para otras partes. Sí, claro. Entonces, estamos ubicados acá en Maturín, Estado Monagas, específicamente en el edificio Lucy, en la oficina número 20, en el segundo piso, frente a la Plaza Ayacucho. ¿Algún correo, doctora? Sí, como ¿Algún correo? no, lilianasuarez98@hotmail.com. Y mi número de teléfono es 0424-939-5140. Repito, 0424-939-5140. Mis asesorías son completamente gratis. Qué bueno, doctora. Por Gracias. supuesto, Gracias. Qué bueno. la persona que esté interesada me puede llamar con muchísima confianza, yo no le voy a cobrar por eso. Por supuesto, ya si necesita alguna cuestión que se vaya a ventilar a través de los tribunales, bueno, ya eso es otra cosa, pero realmente yo considero que estos programas ayudan muchísimo al ciudadano común a que le permita conocer un poquito más de las materias, en este caso la materia penal, sabemos que esto es muy amplio, pero bueno, esto es un granito de arena más a que nuestros ciudadanos conozcan realmente a qué pueden acudir, qué pueden hacer en el momento que se les vulnere sus derechos o que se les cometa un delito, ¿ok? Y por otro lado, bueno... Doctora, una reflexión, ¿podría dar una reflexión a aquellas personas que nos están viendo a través de Max TV? Bueno, yo le voy a decir lo que siempre le digo, por lo menos a mis hijos. Pórtense bien, traten de no meterse en problemas. Realmente el Estado venezolano hoy en día está muy mal en cuanto a política criminal, y estamos hablando de los internados judiciales, en este caso el internado judicial La Pica, donde reiteradamente voy a atender a mis clientes y realmente es un sitio deplorable para cualquier ser humano. Creo que nadie quisiera estar allí, entonces la idea es que no tomemos justicia por nuestras manos, porque podemos caer en ese recinto penitenciario que solamente habría que estar allí 2 minutos para saber de lo que estamos hablando. A nuestros jóvenes, pórtense bien, estudien, trabajen y logren sus metas. Y a nuestros adultos, ayuden a nuestros hijos a lograr sus metas. Bueno, doctora Liliana, muchísimas gracias, que tenga buenas noches y de verdad muy agradecido con su presencia acá en nuestro programa Entre Abogados. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias, que tengan feliz noche y sigan con la programación de Max TV. Somos lo que quieres ver. Feliz noche, hasta luego.